Y ahí está. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que tenemos conocidas algunos polinomios de Taylor, o sea, que en realidad ustedes por ahí lo tienen, que son polinomios de Taylor de uso más frecuente, ¿ok? O polinomios de uso más frecuente. Entre esos polinomios de uso más frecuente está el arco tangente. ¿Ok? Entonces tenemos polinomios de uso frecuente. Y los polinomios que tenemos, o uno de los polinomios que tenemos de uso frecuente es el que vamos a usar el día de hoy, que sería el de arco tangente de x es igual a, y bueno, en este sentido, la igualdad en realidad que vemos en el, en esos polinomios de uso frecuente tiene que ver con un grado mayor, ¿verdad? Entonces, es decir, ahí ya tenemos el resto calculado. Y es el resto que vamos a empezar a ver el día de hoy, pero bueno, hacía falta ver esta parte de acá. ¿Ok? Bueno, nada más se los voy a escribir por acá y hagámoslo en esta notación. Tn, tan, para que quede claro porque todavía no lo vamos a hacer con el resto. Centrado en 0 sería igual a x menos x a la 3 sobre 3 más x a la 5 sobre 5. ¿Ok? Y así, ¿verdad? Y alternando el signo, nos iríamos hasta x, bueno, aquí hace falta algo, menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Así, ¿ok? Bueno, esto es como un recordatorio nada más, lo que es un polinomio de Taylor de uso frecuente. ¿Ok? Esos son de los más usados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si a nosotros nos piden lo siguiente, ¿verdad? O sea, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Nos piden calcule el polinomio de Taylor. Esos son factoriales, ¿verdad? No, es así nada más. Si fuera factorial sería la función sen, ¿verdad? Y no, el artan quedaría sin el factorial. Es decir, si nosotros vamos haciendo uno a uno el desarrollo de Taylor, tomando la primera derivada, la segunda derivada, la tercera y así sucesivamente y evaluándolas, nos vamos a dar cuenta que se va a ir cancelando pues ese factorial, digamos, nos va a quedar solamente este n. ¿Ok? Ok, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, sería calcular el polinomio de Taylor de orden n, ¿verdad? Digámoslo así. De la función f de x igual a menos 2x sobre x a la 2 más 1 al cuadrado. Así, ¿ok? Bueno, y ustedes me podrán decir, bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? Y bueno, ahí vean que si nosotros derivamos n veces, pues esta función se nos va a complicar bastante. Porque ya derivar una vez sería aplicar la regla del cociente, derivar dos veces, bueno, otra regla del cociente, con seguramente regla del producto si nos simplificamos y demás. Ok, entonces derivar n veces acá, pues no es la opción. Sin embargo, acá arriba nosotros tenemos lo que es un polinomio de Taylor de orden n en nuestra función arcotangente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y además que va a ir bajando un poco el grado. Es decir, si yo derivo, o sea, si yo tengo un polinomio de Taylor acá,
¿verdad? Conocido, y lo derivo una vez, me va a quedar, digamos, un polinomio de un grado menor. ¿Ok? Bueno, porque esas son de las propiedades que nosotros sabemos, ¿verdad? Si derivamos x a la 3 o así, un polinomio de grado n queda, al derivarlo queda de grado n menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces para ejemplificar acá, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, tenemos acá la solución. Solución. ¿Ok? Primero, para recordar lo que ya nosotros tenemos, que sabemos que el arco tangente, es el polinomio de Taylor de arctan centrado en 0, ya lo sabemos, bueno, ahí está ahí arriba, ¿verdad? Y así hasta menos 1 a la n, x a la 2n más 1, sobre 2n más 1. Ok, así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros derivamos? Si nosotros derivamos arctan, es decir, al tener la función f de x igual a arco tangente de x, derivamos una vez y nos queda 1 sobre x a la 2 más 1. Y derivamos una segunda vez, ¿verdad? Y nos quedaría menos 2x, igual aplicando la regla de la cadena, sobre x a la 2 más 1 a la 2. Y este sería, ¿verdad? El polinomio de Taylor que nosotros tenemos acá arriba. La función que nosotros tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues derivar dos veces, ¿verdad? De nuestra función. Y así obtenemos nuestra función arcotangente y así obtenemos el desarrollo de Taylor. ¿Ok? Entonces, ven que yo puedo reescribir esto como la sumatoria hasta n, cuando k es igual a 0, de menos 1 a la n, x a la 2n más 1, sobre 2n más 1. Lo podemos reescribir así, ¿verdad? Si entonces vamos derivando uno a uno como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos que así tn de arco tangente de x sería, Profe, ¿puedes subir un poquito ahí? sí, Que claro, no puedo escuchar algo. no sé, Ahí, ok, ahí, listo, profe. ok. Entonces tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué sería? Pues la suma hasta n, k igual 1, acá recordemos que, bueno, esto es con k, esto aquí k y k, ahí. Ok, bueno, k igual 1 de menos 1 a la n, a la k, x a la 2k más 1, sobre 2k más 1. Si nosotros derivamos una vez, ¿verdad? Nos quedaría de la siguiente manera. Y bueno, ya no sería tn, o sea, aquí nos quedaría, bueno, t2n, tn menos 1, porque baja un grado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos al derivar, bajar un grado. Entonces nos quedaría, pues, arctan, la derivada del arctan, ¿verdad? Si nosotros derivamos acá y usando la propiedad que vimos anteriormente, sería derivar arctan. Entonces de una vez vamos a cambiar este como 1 sobre x a la 2 más 1. Centrado en 0. Eso me hizo falta arriba, ¿verdad? Voy a hacerlo acá. Y nos daría, pues esto de acá es nk igual 1 de menos 1 a la k. Y vean que acá nos quedarían 2k más 1
por x a la 2k, ¿verdad? Así quedaría sobre 2k más 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, si lo observamos, se cancelan estos dos. Y vean que aquí de una vez yo estoy en el numerador restando, digamos, más 1 menos 1. Entonces por eso lo dejé de esa manera, ¿verdad? X a la 2k. Lo Profe, siguiente, ¿sí? porque es que baja ese 2K más 1. Porque es un polinomio. Recordemos que, bueno, si yo derivo con respecto a x, ¿verdad? La derivada de x es igual a n por x a la n menos 1, cuando yo lo derivo. Entonces, bajamos acá el exponente, ¿verdad? Lo multiplica el exponente y le restamos un grado a ese exponente. Ya. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, voy a borrar por acá para que quede este espacio. Listo. Bueno, nada más voy a simplificar un poco porque se puede. Siempre que podamos simplificar lo vamos a hacer. K igual 1 menos 1 a la K por X a la 2K. Así, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos haría falta? Bueno, ven que ahí ya se van pues cancelando bastantes cosas. Lo único que nos haría falta es derivar una segunda vez, porque si derivamos una segunda vez, ¿verdad? Que sería T2, perdón, N menos 2 de menos 2x sobre x a la 2 más 1 a la 2 centrado en 0. Y Profe, bueno, ¿sí? ese X2K es bueno, puede subir un poquito. Sí, claro. Eso que le dijo usted al compañero, bueno, eso sí lo entendí, pero el X a la 2K, ¿dónde salió? Es que si no me quedó claro. Ok, vean que aquí yo lo único que estoy haciendo es derivando pues esta parte de acá. Entonces sería x a la 2k más 1 derivado. Nos quedaría 2k más 1 por x a la 2k más 1 menos 1. Entonces ven que aquí se cancelan pues estos dos de acá. Y tenemos 2k más 1 elevado por x a la 2k. Que sería exactamente lo mismo, digamos, que tenemos por aquí. ¿Ok? Profe, pero usted ahí arriba, digamos, yo sí entendí la derivación, pero digamos, solo derivó el numerador, ¿verdad? Y menos 1 a la K no lo derivó, ¿verdad? No, porque eso sería una constante. Estamos derivando con respecto a x. Entonces, todo esto de acá, ¿verdad? Todo esto sería una constante. Igual, si Ya, hacemos la suma, ¿verdad? O sea, todo eso sería la constante de nuestro coeficiente. Entonces, no lo tomaríamos en cuenta para derivar, porque saldría de la derivada, ¿verdad? ok, entonces sería como la derivada de X con respecto a K. O al revés. No, la derivada de No, K con no, respecto. K es un contador, nada más, ¿verdad? K es el contador. Siempre sigue siendo la derivada de X con respecto, de Y con respecto a X. Ah, ok, Pero K es ok. un contador, ¿ok? De esta sumatoria de acá. Y el N, digamos, sigue siendo, sigue el tope, digamos, hasta dónde vamos a llegar. ¿Ok? Pero, Profe, y el uno que cambia ahí, ¿qué significa? El K igual 1. voy. Ah, no, eso es K igual 0. Ah, ok. Sí, sí. Ahí me disculpa. Sobre acá, porque si es con K, 0, 0. Sí, siempre es iniciando acá en 0. Ok, listo. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, todo bien. Bueno, ok.
Lo que seguiría, ¿verdad? Sería de acá sumatoria hasta n, cuando k es igual a 0, de menos 1 a la k, x, aquí vean que sería 2k, por x a la 2k menos 1. Y listo, ¿ok? Bueno, y ya entonces tendríamos, bueno, acá lo que sí cambia es un poco es esto de que el n ya sería n menos 2, eso no lo cambié. Y aquí sería el n menos 1, eso sí, n menos 1. Y este primero sí queda así, hasta n. Eso es porque este de acá, ¿verdad? El tope ya no va a ser de cambiando a un grado menor, ¿verdad? Entonces aquí sería n menos 1 también. Y este sería hasta n menos 2. Bueno, y si nos están pidiendo hasta n, lo que tendríamos que hacer es hacer una sustitución ahí. ¿Ok? Entonces tendríamos que sumar o cambiar ahí n por n más 2. Gerald, no sé si tenés alguna duda o que levantes. Sí, profe. Este menos 2x, bueno, las derivadas, eso lo están dando en las que son, o sea, ya nos lo darían en las que son de uso frecuente, o habría que sacarlos nosotros. Esta de acá, sí, sí, esas son de uso frecuente y ustedes las pueden sacar. Si algunas no las saben, ¿verdad? Pues sí las pueden sacar explícitas, pero esta de acá, la del arco tangente, ya la sabemos. Ah, ok, ok. Y después ese menos 1 usted se lo añadió al final, el x a la 2k menos 1, porque le sumó 1 al n, fue, que es de la sumatoria de n menos 2. No, este menos uno de acá, Ajá, ese. no es por la derivada, digamos que cuando uno deriva Ah, sí, sí. esta de acá arriba, ¿verdad? Y quedaría 2k por x a la 2k menos 1. Es porque esa sería la derivada de x a la 2k. Profe, y n menos 2 solo significa que el grado de n se está restando, bueno, se está pasando 2 grados abajo, digamos. Exacto, eso es todo lo que significa, nada más. Gracias. Y con gusto. Pero, eh, así es como es decir, aquí yo les podría haber pedido cualquier otro grado, ¿verdad? O simplemente encontrar el polinomio de Taylor de orden n-2 o así. Sin embargo, si nos piden orden n, al final lo único que tenemos que hacer es empezar aquí y uno decir, bueno, ya no voy a empezar con n, sino que voy a empezar con n más 2, porque lo tengo que derivar dos veces. Si empiezo con n más 2, cuando yo le resto 1, me queda n más 1. Pero vean que eso es lo único que va a cambiar. Es decir, aquí voy a ya llegarlo hasta n más 1. Y cuando igual este de acá, ¿verdad? Va a llegar hasta n más 1. Sin embargo, cuando ya vamos, ¿sí? Profe, y en ese caso, digamos, tendrían que decirnos explícitamente como que calcule el polinomio de Taylor de grado tanto, digamos, y así uno deducir si tiene que, bueno, Ah, también se puede, digamos, si ocupa un grado mayor, necesita integrar, digamos, no. exacto. Si nos dicen, por ejemplo, grado 3, yo empiezo con un grado menor. Por ejemplo, acá, si nos hubieran pedido grado, eh, qué sé yo, 4, entonces tomamos el polinomio de Taylor de la función, o por ejemplo, el grado 5, entonces tomamos el polinomio de Taylor de la función de grado, o el polinomio de Taylor de arco tangente, ¿verdad? De grado 7, porque cuando derivamos dos veces, pues ya llegamos a ese grado, ¿ok? Y si fuera al revés, si más bien, digamos que si yo nos piden el de arco tangente, ahí lo que tendríamos que hacer sería integrar. Entonces,
tendríamos más bien lo contrario, ¿verdad? Empezar de un grado menor para a la hora de integrar llegar hasta n. Ok. Profe, una pregunta. Es que yo, digamos, no entendí por qué al inicio teníamos lo del el polinomio de Taylor de arcotangente de x, 0, que daba x menos x3 sobre 3 más x5 sobre 5. Digamos, ¿cómo pasamos de eso al menos 2x sobre x a la 2 más 1 a la 2? Ah, ok. Bueno, eso es porque ya nosotros sabemos este polinomio de acá. Eso es, al menos este es el de los conocidos que ya tenemos, ¿ok? Entonces, si ya nosotros sabemos o ya encontramos el polinomio de Taylor del arco tangente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar una vez arco tangente. Si derivamos una vez arco tangente, nos da 1 sobre x a la 2 más 1. Si lo derivamos otra vez, nos daría menos 2x sobre x a la 2 más 1 al cuadrado. Entonces, de estas derivadas, ¿verdad? De donde obtenemos, pues, este de acá, que es el que nos funciona. ¿Ok? No sé si le queda Ok, claro. gracias. Con Sí, gusto. sí. Profe, Sí, tengo Luisa. una duda. ¿Cómo sé cuál? O sea, aquí ya nos estaba diciendo que teníamos que usar el polinomio de arcotangente, pero ¿cómo sabemos que tiene que ser arcotangente y que no puede ser cualquier otro polinomio? Ah, es que bueno, en eso sí uno tiene que ir conociendo como ciertas derivadas, ¿verdad? Porque si nos hubieran pedido y nosotros sabemos que la derivada del arcotangente es 1 sobre x a la 2 más 1. Pero bueno, nos estaban pidiendo entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver si de los polinomios conocidos yo los derivo o los integro, ¿verdad? Y logramos obtener alguna de las formas que tenemos. Por ejemplo, algo difícil que podría complicar un poco el ejercicio sería lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa si yo les digo que encontremos el polinomio? O sea, la interrogante ahorita, o sea, ¿qué pasa si nos dicen? Sí, como les digo, aumentando un poco la dificultad. Si nos dicen encontrar el polinomio de Taylor de orden n de x sobre x a la 2 más 1 al cuadrado, centrado en 0. O sea, esta es nuestra interrogante en este momento. Y bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, igual, vean que se parecen. Entonces, al final, cuando yo encuentro el polinomio de Taylor, sería multiplicar en ambos lados por menos 2 y ya yo obtengo ese polinomio. ¿Ok? O sea, al final voy a obtener este polinomio, ¿verdad? Y para obtener el anterior, más bien, no era multiplicar era dividir sobre 2 en ambos lados, ¿verdad? Y así obtenemos, sobre menos 2 más bien, y así obtenemos el polinomio. Ok, pero eso es muy relativo, por eso es que nosotros tenemos que tanto aprender ciertas polinomios de uso frecuente, tenemos que tenerlos muy presente, y además sus derivadas e integrales para que al final, si nos piden algunos de los desarrollos o de los polinomios de Taylor que están acá, de una vez asociarlo con algún polinomio conocido. Por ejemplo, ¿qué pasa si me piden el de... Voy a enseñarles acá un momento. Profe, ¿Sí, dime, Celeste? mi duda es porque primero era menos 1 y luego lo pasó a más la n. Ok, ya te respondo esa duda. Dame un momento para no quedarme acá. Gracias. Con gusto. Creo que eso fue por lo que yo pregunté, de que si uno integra obtiene un grado mayor, digamos, sería n más 1. Ajá, sí, se integra, pero... ok, dame un momento nada más. Por ejemplo, si a mí me piden la integral, este, qué sé yo, la de 1 sobre x más 1, ¿verdad? El polinomio de Taylor de 1 sobre x más 1. La derivada del logaritmo natural de x más 1 es 1 sobre x más 1, ¿verdad? O si me le piden menos 2 sobre x más 1. Entonces yo derivo esa función y al final lo que me dé lo multiplico por menos 2, ¿verdad? Entonces eso es muy relativo
de la función que vayamos a obtener, ¿ok? En lo que es en ICOS, pues tal vez no tanto porque la derivada está acá y ya la conocemos. Pero sí de algunos de los que vienen por acá. Y el que, digamos, tal vez veía un poco más interesante de hacer era el del arco tangente, que era el que yo les decía. Ok, y bueno, respondiendo a esa otra duda, vamos a ver. Esa duda es con, vamos a ver acá, que por qué estamos empezando acá con n más 1, con n más 2. Empezamos con n más 2 porque ocupábamos grado n. Entonces, cuando derivamos una vez, nos da n menos 1 y cuando derivamos dos veces nos da grado n. ¿Ok? Y por eso fue que yo lo cambié y no lo dejé con grado n, sino que lo dejé con grado n más 2. ¿Ok? No sé si esa era la pregunta. Por Sí, ahí, gracias. una duda con ese lado. Entonces, ese más 2 yo lo pongo a conveniencia, más bien, por lo que me está Exacto. pidiendo. Exacto. Ok. O sea, Y lo pone después de derivar. lo puedo poner después de derivar, sin embargo, ya acá estamos conociendo pues esta técnica, entonces de una vez cuando ya nosotros nos dicen el grado de acá o el orden, ¿verdad? Uno viene y dice, bueno, si para llegar a esta función yo tengo que derivar dos veces arco tangente, entonces empiezo con dos grados mayores que el que me dicen. ¿Ok? Entonces si me dicen orden n, orden 5, yo empiezo con grado 7. ¿Ok? Y eso funciona, funciona exactamente igual para integración, para integrar. O sea, yo pongo menos 1 y cuando ocupo n, por ejemplo. Exacto, más bien a lo contrario, sería restar orden, ¿verdad? Para que cuando integro se sume un grado. Y entonces, para eso también tendría que integrar. Cuando me están pidiendo, yo veo que ocupo integrar, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago, funciona igual, integro el polinomio de Taylor, en este caso de arcotangente, por ejemplo. O sea, el que tengo ahí lo integraría y me daría el que estoy buscando. Exacto, sí. Eso en Ok. el caso de que el que me pidan, digamos, sea ese. Sí, que yo vea que lo que ocupo es eso. Ajá, exacto. Sí, por ejemplo, que yo, eh, vamos a ver, es que en integrales, digamos, también se usa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que yo tenga ya este conocido y me pidan el de arco tangente. Entonces sería devolverse. ¿Ok? Sí, sí. Sí. Em, Profe, ¿cómo fue eso que dijo que si ocupaba el de grado 5 empezaba por 7? No entendí eso. ok, eso es porque vean que acá, digamos, cuando yo derivo dos veces, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí me dijeran no orden n, sino orden pues 5. Ajá. Vean que cuando me pidieron orden n, yo a la hora de empezar empecé con 2 grados mayores. Entonces, si me piden orden 5, acá abajo yo empezaría no con 5, sino con 7. ¿Ok? O sea, pero eso es porque usted sabe que al derivar dos veces arcotangente le va a dar eso. Ajá, exacto. Ah, ok, ok. Si nos dijeran el polinomio de Taylor derivado 3 veces, el arcotangente derivado 3 veces, tendríamos que usarlo t menos 2. Sí, eso es muy relativo del ejercicio. En este caso es porque son 2 veces, pero bueno, puede ser una vez nada más, ¿verdad? Lo que sea la diferencia. O 3, eso depende mucho. ¿Ok? Profe, y de todas formas, eso afectaría nada más como en la forma de escribir el ejercicio. El procedimiento es igual. Exacto, el procedimiento es el mismo, sí. Porque esto no nos va a cambiar mucho. En realidad esto no nos cambia tanto, nada más la forma de derivar e integrar y cuando simplifiquemos. Lo que sí cambia, digamos, es hasta dónde vamos a llegar, porque no podemos llegar siempre hasta n, porque cuando derivamos va bajando un grado. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que cambié aquí, nada más para que quede igual. Listo. No sé si hay más dudas hasta acá. ¿Todo bien?
¿Les queda claro, sí? Bueno, ok, voy a tomar otra página. Vamos por acá. Estamos en acá. Y tomamos otra página. Solo que voy a devolverme un momento para nada más copiar esta de acá. Copiar. Y sería la segunda página, ¿verdad? Bueno, veamos por acá. Listo. Lo que sigue sería ya el tema de restos, ¿verdad? Restos de Lagrange y, como les decía, restos de Young y otros restos que vamos a ir viendo. Sin embargo, pues vamos a empezar con lo que es el resto de Lagrange, ¿ok? Entendiendo lo siguiente. Bueno, nosotros hemos visto, y más que todo como lo hemos visto, acá yo traigo una aplicación que es una de las que ya les había mencionado, ¿ok? Entonces veamos lo siguiente. Voy por acá. De las que ya les había enseñado en la vez pasada. Ahí está. Ok. Veamos que acá tenemos a Send de X. Ya de hecho es la que hemos trabajado más desde el inicio acá en polinomio de Taylor. Es la que hemos trabajado. Entonces, bueno, ahí podemos ver lo que es el polinomio de grado 3. El de grado 4 no, porque siempre nos iba a dar 0, ¿verdad? Alrededor de 0. Y así sucesivamente. Vean que acá lo que queremos ir aproximando es un cierto valor, Por ejemplo, el 5. ¿Qué pasa si yo quiero aproximar 5, pero yo estoy alejado de 0, ¿verdad? El 5 en realidad es un valor que está un poco alejado del 0. Entonces, vean que entre mayor sea el grado del polinomio, mejor será la aproximación, ¿verdad? Vean que aquí el valor, tenemos el valor real y el valor aproximado. ¿Ok? Entonces, pues eso va a depender un montón. Vean que acá, digamos, igual si yo le sigo subiendo, vean que acá parece que pues son similares, sin embargo siempre existe ese error. Bueno, y eso no solamente lo podemos ver acá, y bueno, si seguimos viendo aproximaciones con más números, pues vamos a ver un error todavía más grande, ¿verdad? No más grande, sino más explícito, y que ese error siempre va a ser, por ejemplo, 1.7 por 10 a la menos 3, o a la menos 4, o a la menos 5, ¿verdad? O a la menos 10. Es decir, siempre va a tener un cierto grado de error, pues, y ese error lo podemos calcular. Acá esta aplicación, ¿verdad? Ya después de 2 decimales no nos da error, pero sigue existiendo. ¿Ok? La cuestión es cómo calcular esa diferencia, ¿verdad? Que como yo les decía la clase pasada al final, vean que aquí esta diferencia la podemos ver. Hay una diferencia bastante notable por acá, y que entre mayor lo vayamos aumentando, pues se nota pues, menos. Incluso acá en este polinomio, ¿verdad? Que parece que son similares, podemos notar una cierta diferencia. Y este error va a irse haciendo más y más pequeño. Y no quiere decir que acá como nos da 0, no existe el error, sino lo único que es que ya no lo calcula la aplicación, sino que nos da 0. ¿Ok? Bueno, ¿cómo calcular ese error? Bueno, esa es lo que vamos a empezar a ver esta semana. ¿Verdad? Cómo acotar ese error, cómo, pues en realidad ver las aproximaciones, ¿verdad? Cómo aproximamos un error un valor, y cómo calculamos el valor real. ¿Ok? Bueno, y para eso, ¿verdad? Venimos por acá.
y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ustedes tienen lo que es pues la fórmula, lo que es el resto, ¿verdad? La fórmula de Taylor y el resto de Lagrange, ¿ok? Y es lo siguiente. Veámoslo acá. Un momento. Entonces, resto polinomios de Taylor y el resto. Lo único que queremos ver o que sabemos hasta el momento es que ese resto existe. Ok, para un cierto polinomio de Taylor, el resto siempre va a existir. Entonces, básicamente, ¿verdad? Vamos a tener una diferencia. Es decir, y es esa diferencia que yo les mencionaba y que tanto les he mencionado, tanto en los apuntes de la clase pasada. Véanlo por acá, ¿verdad? Esos apuntes que habíamos visto al puro final de la clase pasada. Vamos a ver dónde están. Un momento. No están acá. Vamos a ver que los hice, porque yo sé que por acá les había explicado algo sobre el resto. Bueno, no sé, no se los había explicado, yo creo que sí. O no les había dicho nada. Profe, yo no me acuerdo. No me acuerdo, profe, de haber escuchado nada. Sí, si no, ahí me disculpan, ¿verdad? Creo que no se los mencioné a ustedes o no nos dio. Lo último que mencionó fue lo de la sustitución y ya. Ok, sí, entonces no nos había dado chance y seguramente fue que en los otros cursos, sí, en el otro grupo sí me dio chance de explicarlo. Bueno, lo que sí es que, bueno, al menos en esta semana que empezamos, ¿verdad? Sí vimos ahorita, ¿verdad? Lo que es que existe esa diferencia. Yo lo que les he explicado, o lo que les quería explicar, ¿verdad? En este momento es que uno esa diferencia siempre la puede notar, ¿verdad? Que uno puede tener aquí una función f de x, que en realidad es lo que les acabo de decir, y por acá tiene un polinomio. Supongamos que este es nuestro polinomio. Esta es la gráfica de nuestro polinomio. Entonces, alrededor de un cierto punto A, siempre vamos a tener una mejor aproximación, pero ¿qué pasa si nos alejamos? Si yo tengo aquí un valor B, esta diferencia siempre la vamos a notar, ¿verdad? Esa es la diferencia que queremos, pues, entender en este momento. O sea, conocer, ver qué propiedades tiene, cómo calcular esa diferencia, ¿verdad? Y ese error de un cierto valor que pertenezca al dominio que, que estamos pues, tomando, ¿verdad? Y con las características que vimos la vez pasada de un dominio donde la función sea derivable n veces. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo que queremos. ¿Cómo o qué forma tiene esta diferencia, verdad? Resulta que ese resto, así como lo tenemos, se define como una diferencia, es decir, es f de x menos el polinomio de Taylor de orden n de x. O sea, es una diferencia en realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros lo notamos acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? En esto voy a hacer un poquito más grande ahí, dejémoslo ahí. Voy a borrar nada más. Ok. Ahí, dejémoslo ahí. Aquí tenemos lo que es la imagen, ¿verdad? Aquí tenemos f de b. Bueno, más bien ese es el polinomio, ¿verdad? Porque es el otro. Entonces ahí tenemos Pn evaluado en b. Y por acá arriba tenemos más bien Fn, Fb más bien. F evaluado en b más bien, así. Ok, ahora para calcular esta diferencia, ¿verdad? Si ya nosotros lo hacemos un poco más pequeño, sería F
menos el polinomio. Eso de igual depende de la posición, porque puede ser que la imagen sea mayor o la imagen sea menor, ¿verdad? Y depende de si el polinomio es creciente o decreciente, ahí esa diferencia va a ser hacia un lado o hacia el otro. Sin embargo, pensemos que son funciones positivas y que tienen un mismo, una misma monotonía, ¿verdad? Porque, bueno, ¿ok? Entonces, que esa diferencia siempre va a ser de esta forma. Bueno, Profe, y dime. si el resto se quisiera calcular del otro lado del A, por decirlo así, se podría también, solo que habría que darle vuelta acá a la resta. Solo que en A, ¿verdad? Recordemos que el polinomio de Taylor centrado en A, si calculamos el polinomio en A y calculamos el polinomio en F, perdón, si calculamos la imagen de A en el polinomio de Taylor y calculamos la imagen de A en nuestra función F, básicamente nos va a dar igual, ¿verdad? Igual sigue siendo una aproximación dependiendo del valor que tengamos, pero nos va a dar muy similar en muchos casos. Entonces, por lo general, siempre lo que queremos es tomar valores que no sean A, ¿ok? Sino que sean cercanos a A. Sí, pero digamos, yo me refiero a usted ahorita está calculando el resto del lado izquierdo de la A. Ah, Digamos, sí, ya entendí, que si se puede al lado derecho. ajá, Y claro, sí, sí, en ese caso la diferencia sería al revés. ¿Ok? ok. Y eso es lo que yo les estaba mencionando, que, Ujú. por ejemplo, bueno, ese trazo yo lo hice así, pero es que uno, al final, ¿verdad? Puedes calcular esa diferencia siempre, ¿verdad? La diferencia lo que hace, lo que hace es que puede cambiar, ¿ok? Ok, gracias. Este, bueno, entonces ahí tenemos esa diferencia, ¿ok? Así vamos a definir lo que es el resto. Y más abajo vamos a ver lo que es el resto de Lagrange. Simplemente lo que queremos acá es definir un resto, ¿verdad? Que exista. No sabemos qué forma tiene. Lo único que sabemos es que existe, así como lo hicimos para definir lo que es el polinomio de Taylor, ¿verdad? Primero ocupamos un d y una función sea derivable enésimas veces y así. Entonces, para definir el resto, primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Decimos sea un valor que pertenezca a un cierto dominio, ¿verdad? Que, bueno, y acá, ya lo sabemos, ese dominio, lo único que tenemos que saber es lo mismo que vimos la vez pasada sobre el polinomio de Taylor. Y este de acá, ¿verdad? Sería el polinomio de Taylor. N es el polinomio de Taylor de orden n, centrado en ese valor, que es de orden n, centrado en A, ¿ok? Y tenemos una función con las características de lo que habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Que pertenece a las funciones enésimas veces derivadas en ese intervalo de, ¿ok? El resto se define como y vean que lo que tenemos acá, vamos a denotarle Rn de x igual a f de x menos k menos el polinomio de Taylor de orden n de x. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pueden ver ustedes acá? Si nosotros hacemos un proceso algebraico un poco pues básico, ¿verdad? En realidad, porque sería nada más sumar y restar tn en ambos lados.
Observemos que acá llegamos a decir que f de x es igual a el polinomio de Taylor más el resto de cualquier resto, ¿verdad? O sea, ese resto lo podemos calcular de diferentes formas y vamos a ver por qué. Simplemente, ¿verdad? Es un resto. No sé si les queda claro hasta acá ese resto. ¿Existe? ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? ¿De dónde sale? ¿Si les queda claro? Ok, Creo que sí, profe. ok, muy bien. Bueno, resulta que el resto de Lagrange está asociado, ¿verdad?, a la enésima derivada más 1. Entonces, una manera de calcular este resto, porque como les decía, hay varias maneras de calcular el resto, es usando el resto de Lagrange. Entonces vamos a llamarle al primer resto que vamos a ver en este momento, fórmula de Lagrange. De Lagrange. Profe, hay una diferencia entre fórmula de Lagrange y teorema de Lagrange. En realidad, digamos, es un teorema que le llamamos fórmula de Lagrange, por decirlo así. ¿Ok? Pero, sí, si hablamos de la fórmula de Lagrange, tiene directamente que ver con lo que es ese teorema. ¿Ok? Entonces, pues sí, es como lo mismo, digamos. Bueno, entonces veámoslo acá. Tenemos un teorema que dice lo siguiente. Bueno, ese teorema básicamente tenemos igual una función que pertenezca a esos conjuntos de funciones derivadas. Sí, sería n más 1 en d así. Es una función que pertenece ahora no a n, sino que a n más 1. Y bueno, ¿por qué? Porque la fórmula de Lagrange está asociada a la enésima derivada más 1. ¿Ok? Entonces veamos lo siguiente. Así el resto. Así. Básicamente tenemos que el resto se define n de x se define como la suma, así no, f n más 1 evaluada en cita así sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. ¿Ok? Esa sería la fórmula de Lagrange. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que entender acá? Bueno, hay una parte muy importante que es este intervalo que nos dicen y tenemos que entenderlo muy bien, porque esto es lo que nos va a servir para acotar nuestro error. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. Y esto igual para entender este teorema que nos dicen acá o esta fórmula de Lagrange. Vean que tiene mucha relación con respecto a lo que vimos ahora, o lo que hemos estado viendo todo este tiempo, que es el resto del polinomio de Taylor, pero hay que derivarlo una vez más. Lo que pasa es que aquí no estamos evaluando directamente en A, sino que estamos evaluando en valores que se encuentren entre A y X, ¿verdad? Y ese valor X, bueno, es donde vamos a estar acotando pues nuestra función. Y eso depende también mucho de la aproximación en la cual nos den. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen aproxime, ¿verdad? Por ejemplo, que nos digan eh, aproxime, ¿verdad? De la función f de x igual sen de x menos pi tercios, por ejemplo.
calcule el polinomio de Taylor de orden tal, ¿verdad? Y calcule el resto, o acote el error, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, ¿cuál es, si nos piden, por ejemplo, el valor aproximado de sen de un grado, o sen de 2 grados, digamos, lo que tendríamos que hacer es ver cuál es el valor de x que nos funciona, porque ese valor de x va a ser el que nos sirve para acotar nuestro intervalo. Esto de acá se va a referir al intervalo. Si nosotros no sabemos cuál es este valor de x, ¿verdad? En realidad nunca nos van a decir cuál es ese valor de x. Lo único que nos van a decir es calcule una cierta aproximación de un valor. ¿Ok? Y en ese caso sería sen de 1 grado. Ese sen de 1 grado es el que nos va a decir cuál es el x que vamos a usar. Bueno, ¿y cómo calcular ese x y demás? En realidad, acá lo que primero tendríamos que ver es que tenemos 1 grado. Entonces tendríamos que pasar de grados a radianes. Entonces quedaría, recordemos que la fórmula era pues 1 sobre pi sobre 180. Así, Profe, ¿sí? ¿y cómo sé yo que es 1 grado? Eso se lo dan. De hecho, en los ejercicios, si ustedes vieron tanto los ejercicios de la clase pasada, de la semana pasada como este, a ustedes les dicen explícitamente, digamos, calcule sen de 1 grado. Ahí yo les puedo decir sen de 2 grados, sen de 3 grados o así, pero eso se lo dan, ¿ok? O sea, sería parte de la instrucción, ¿ok? Sí, profe. Ok. Entonces, siempre vamos a trabajar en radianes, ¿verdad? Porque así es como hemos definido siempre las funciones. Y ustedes lo que tendrían que hacer para calcular ese valor de x, y en ese caso es lo primero que vamos a aprender ahorita, porque no nos va a dar chance de hacer más. Entonces, lo que tenemos que entender ahorita es que, pues de acá sería el argumento del sen. Tiene relación con todo el argumento del sen de acá. Entonces, la ecuación que tendríamos que resolver sería x menos pi tercios igual a pi sobre 180. Y vean que es una ecuación lineal. Y ahí ya calculamos el valor de x que vamos a acotar acá arriba. Y el valor de a sería siempre el mismo. Es decir, el valor de a siempre, si ustedes encontraron un polinomio de Taylor de un polinomio de Maclaurin o sí, entonces sería centrado en 0, dependiendo del centro que le den. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí espero que un ejemplo ya les quede más claro, pero lo que sí quiero que ustedes vayan entendiendo es que lo que queremos es encontrar, acotar ese error, ¿verdad? Porque se puede, siempre se puede. Tal vez el error puede ser enorme y ahí vamos a hacer algunos ejemplos, pero siempre es posible. Hay algunos ejemplos donde nos dicen, bueno, calcule un polinomio de Taylor, la mejor aproximación para llegar a un error de 0.0, o sea, que tengamos un error menor que 1.3 por 10 a la menos 5, por ejemplo. Entonces vean que ya sería un error muy pequeño. Y si ocupamos que sea menor, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que buscar polinomios pues, más grandes. Y si nos piden el menor, digamos, no nos podemos como ir a lo exagerado y decir, bueno, de grado 20, sino que específicamente tendríamos que llegar al grado que nos pidan, ¿verdad? Porque una trampa que podría hacer uno es irse por un polinomio muy grande siempre, pero nos dicen el menor. Entonces, el menor sería, por ejemplo, si llegamos a 5 y usamos el de 6, estaría incorrecto. Ok, bueno, eso lo haríamos en la siguiente clase, o sea, empezaríamos con este tema de restos de Lagrange, calcular restos de Lagrange y acotarlos. ¿Okay? Y este es un tema fundamental en el primer parcial. ¿Okay? Que una vez se los digo, es quizás de los que va a salir de fijo.
pues de fijo, digamos, salir así como que va a salir, no, sino que se lleva su procedimiento llegar a acotar ese error, ¿verdad? Y si sale, digamos, es de los que valdría, digamos, más puntos. Entonces aquí sí, pues quiero que les quede bastante claro y que además me pregunten un montón. Ok, Profe,